Muy bien. Vamos a continuación a entrar al estudio de un nuevo dispositivo que es el transistor de efecto de campo, ¿no? Nosotros hemos estudiado el transistor bipolar de juntura, el BJT, ¿no? A continuación vamos a estudiar el transistor de efecto de campo, el FET. La principal diferencia entre estos dos transistores es que el de efecto de campo trabaja con voltajes, ¿ok? Con las señales con las que básicamente él emplea este, en su operación, son corrientes básicamente, ¿no? Mientras que el de efecto de campo trabaja con voltajes, ¿ya? Entonces, similitudes entre el FET y los BJTs. Tenemos que se pueden aplicar ambos tipos de dispositivos para amplificación. Ya se pueden también trabajar con FETs, al igual que con los BJTs, en lo que es la conmutación. Conmutación, recuerden, era hacer al transistor trabajarlo como un interruptor que deja pasar la corriente o como que no deja pasar la corriente. Y también se suelen usar en circuitos para igualar impedancias entre interconexión, ¿no?, de circuitos. Bien, diferencias. Los FETs son dispositivos controlados por voltaje, como les decía hace un momento. Los BJTs, en cambio, son dispositivos controlados por corriente. O sea, cuando decimos controlados por voltaje, es que en el circuito de entrada del dispositivo, del FET, es un voltaje del cual depende cómo actúa el circuito de salida de ese transistor. En los BJTs, en cambio, era una corriente, la corriente de base, ¿ya? Los FETs también tienen más alta impedancia de entrada, ¿no?, que los BJTs, ¿ya? En cambio, los BJTs tienen una ganancia más alta, ¿ya? Los FETs son menos sensibles a variaciones en la temperatura y se pueden integrar más fácilmente en circuitos integrados. Los FETs son los típicos dispositivos transistores que se utilizan en circuitos integrados, ¿no? Los FETs generalmente también son más sensibles a las cargas electrostáticas que los BJTs. Ya, por eso muchas veces cuando uno tiene un circuito integrado, un chip, debe asegurarse de estar totalmente aislado, uno, ya de tierra, porque por cargas electrostáticas uno puede tocar ese chip y hacer que circule una corriente a través de ese chip y lo destruya, ¿no? Ese chip que está hecho con tecnología de transistores FET. Bien, tipos de FETs. Tenemos el JFET o FET de juntura. También tenemos el MOSFET, que es metal óxido semiconductor FET. Y tenemos dos tipos de MOSFET, el tipo D y el tipo E, ¿ya? La D es de depletion, o que significa empobrecimiento, ¿ya? Y la E de enhancement, que significa enriquecimiento, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes pueden cómo luce, ¿no?, el FET de juntura, el JFET. Ya tiene tres capas, igual como el transistor BJT, pero asoman unos componentes adicionales, ¿ya? Este, bien, como se puede ver aquí. Ya, por ejemplo, una de las características que presentan estos FETs es que tienen las regiones de empobrecimiento, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿ya? Regiones en donde no tenemos ni exceso de electrones ni exceso de huecos, ¿no? Entonces, son regiones de empobrecimiento. Hay dos tipos de JFET, el de tipo de canal N, que es el más utilizado, y el de canal P. Este dispositivo es de tres terminales. Los terminales ahora se llaman distinto. Se llaman drain, que se representa con la letra D, source o source, que se representa con la letra S, que es este que está acá, y el gate, que es la compuerta, ¿no? Son análogos a lo que era el colector, ¿sí o no?, el emisor y la base, ¿no?, en el transistor BJT. ¿Cuál es la operación del JFET? A breves rasgos, el JFET actúa como este gráfico que ustedes ven aquí. Aquí ustedes tienen un grifo de agua, ¿ya? Con una llave, y yo puedo regular el paso del agua a través de ese grifo, a través de la apertura de esa llave, ¿no?
Entonces, a la llave, aquí hacen la analogía como que fuese el gate, ¿ya? El agua es la corriente que circula entre source, perdón, y drain, ¿no? Entre drain y source también. Eh, ya, entonces, eso es, ¿no? O sea, es un dispositivo que permite controlar el paso del agua, ¿ya? En este caso, que están haciendo la analogía, ¿no? Corriente eléctrica es corriente de agua. Pero no solo eso, también puede amplificar, ¿no? Puede hacer que salga más agua prácticamente aquí, ¿ya? Que se incremente el flujo del agua, ¿no? Si estamos haciendo la analogía con agua. Cuidado con pensar que ese transistor realmente hace pasar por el agua, ¿no? Lo que hace pasar es corriente eléctrica. Entonces, el equivalente a la presión de la fuente, la fuente es la source de agua, sería la acumulación de electrones en el polo negativo del voltaje drain source. El drenaje del agua, el drain en el transistor, es la escasez o deficiencia de electrones o huecos en el polo positivo del voltaje aplicado. Entonces, tenemos dos tipos de cargas separadas, ¿no? Una distancia y por atracción de cargas, ¿ya? Ellas van a tratar de juntarse. Entonces, ahí es cuando ocurre la circulación de la corriente eléctrica, pero el gate, la compuerta, ¿no? El gate es el control del flujo de esa agua. ¿Ya? Y se controla con un voltaje. Dependiendo de la cantidad de voltaje que yo le inyecte a este terminal del MOSFET, pues ahí puedo ajustar cuánto pasa de agua aquí, ¿no? O de corriente eléctrica, ¿ya? Eso es como quien dice, eso es el ancho del canal N, ¿no? Por donde circula la corriente eléctrica. Y por lo tanto, el flujo de cargas que va desde el source hacia el drain, ¿ya? O sea, aquí ustedes ven el canal N. Todo esto de aquí es el canal N. Por aquí es que circula la corriente eléctrica que va desde drain a source, ¿no? ¿Y con qué terminal se controla eso? Con este de aquí se puede controlar, ¿ya? Aquí ustedes tienen unas regiones de depresión, estas de aquí, que ustedes las pueden ensanchar o estrechar, ¿no? Y con eso hacen que la corriente eléctrica logre circular, ya sea más corriente a través del canal N o menos corriente a través del canal N. Ya, entonces, aquí vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Cómo es el comportamiento del MOSFET a medida que nosotros le cambiamos el voltaje en la compuerta. O el FET, perdón, estábamos hablando del FET. Entonces, yo le tengo un voltaje de control en la compuerta, el voltaje entre gate y source, ¿no? Ese es el circuito de entrada. Tengo las mismas fuentes externas de antes, la VGG y la VDD, son fuentes que inyectan energía al FET para que amplifique. Entonces, cuando yo tengo un voltaje aquí entre gate y source, una tensión negativa, ¿ya? Suficiente entre gate y source, logro hacer circular corriente entre drain y source, ¿ya? Eso es lo que logro hacer. Eso es lo que aquí se está representando, ¿ya? Vemos que para valores bajos de gate y source, voltaje gate y source, que es un voltaje negativo, ¿ya? este, nosotros pues vamos teniendo cada vez, empezamos de valores de corriente pequeña y vamos subiendo, ¿no? En realidad, valores más negativos, hacen que la corriente en el circuito de salida entre drain y source sea más pequeña. Por eso es que ustedes ven la curva que es la más cercana acá a cero, ¿no? El eje horizontal vale cero. Entonces aquí tenemos una corriente pequeña, como quien dice. Si yo voy haciendo cada vez más positivo el voltaje, o sea, por ejemplo, empecé con menos 0.8 de voltaje entre gate y source, lo cambio a menos 0.6, luego lo pongo en menos 0.4, 0.2, llego hasta cero, ¿ya? Que sería el límite. Entonces con eso yo lo que hago es que la corriente en el circuito de salida entre drain y source también vaya creciendo, ¿no? A medida que yo voy incrementando el voltaje entre drain y source, o sea, a medida en que incremento la energía ya que existe en este circuito a través del cambio del voltaje en esta fuente de aquí. Es una fuente de voltaje variable, por eso tiene una flecha. Y esa fuente yo la voy manipulando el voltaje, le voy aumentando y con eso le meto más energía, ¿ya?
Pero esta corriente no solo depende de cuánto el voltaje yo le meta aquí, sino que también depende de cómo estoy metiendo el voltaje acá. Si es bastante negativo o poco negativo. Cuando es poco negativo, por ejemplo, menos 0,2, las corrientes en el circuito de salida son más altas que cuando tienen mucho voltaje negativo, por ejemplo, aquí menos 0,8. Ya, eso es lo que se trata de explicar aquí en esta diapositiva. Ya dice lo siguiente. Cuando VGS, el voltaje entre gate y source, VGS, tiene una tensión negativa suficiente para estrangular el canal, el transistor entra en la región de corte. ¿Ya? O sea, yo con un gran voltaje negativo, lo que consigo es que las regiones estas de depresión se hagan más grandes y estrechen aquí el paso de la corriente. La corriente no puede pasar. ¿Por qué? Porque estas regiones de aquí se hacen más grandes, ¿ya? Entonces ahí se dice que se estrecha el canal, ¿no? Es como que yo estoy aquí, lo hiciera más y más grande por acá, más y más grande también por acá, y la corriente que viene por aquí circulando como que ya no encuentra mucho espacio para circular y simplemente yo estrangulo, se dice al canal, ¿no? Ya la corriente ya no puede pasar. ¿Cómo consigo eso? Metiendo un voltaje negativo entre gate y source. Entre más grande sea ese voltaje, más voy a estrechar el canal. Ya, entonces eso es lo que me dice aquí, ¿no? Se lo puede llevar incluso a la región de corte, una región en el que ya no circula corriente a través del transistor de este FET. Cuando VGS es igual a cero, que es el segundo caso, cuando VGS es igual a cero, ya, y se cortocircuitan gate y source, o sea, cuando yo llego aquí, me aseguro de que entre este punto, entre gate y entre source, no haya voltaje. Es decir, aquí hago un cortocircuito, conecto directamente sin la fuente entre gate y source, ¿ya? Entonces se dice que en ese momento el transistor entra en la región de saturación, ¿no? Y lo que sucede es que este camino que hay entre drain y source se comporta como un cortocircuito y deja pasar la corriente libremente, ¿no? Entre comillas, ¿ya? La corriente vendría a limitarse exclusivamente por la resistencia de la carga, ¿no? Desde el punto de vista ideal. Nosotros sabemos que aquí va a haber cierta resistencia también, pero es una resistencia mínima. Ya, entonces, eh, en el ejemplo dice a 4 miliamperios, o sea, estamos hablando de este caso que está acá. A 4 miliamperios yo tengo un BGS de 0 voltios, como que haya cortocircuitado esto, y eso quiere decir que voy a tener 4 miliamperios aquí circulando, ¿no? O sea, aquí la resistencia en la carga limita el paso de la corriente, ¿no? A un valor de 4 miliamperios más o menos, ¿ok? Bien. En el ejemplo dice, cuando BDS está entre 3 y 16 voltios, BDS son estos voltajes que están aquí en el eje horizontal, se encuentra entre la región de corte y de saturación, es decir, la región activa. O sea, en esta región de aquí existe amplificación, ¿no? De la señal de entrada. La señal que entra por aquí es amplificada en la salida. ¿Ya? Y yo puedo ver claramente de que existe un máximo voltaje, ¿ya? Entre drain y source, ¿ya? En donde estamos dentro de la región activa, ¿no? Una región en donde se amplifica la señal que está en la entrada. Eh, Sin embargo, hay unos picos de corriente, ¿no? Porque el voltaje entre drain y source crece demasiado y eso hace pues que aparezca este pico de corriente de golpe, ¿no? Bien, Los MOSFET tienen características similares a los JFET y características adicionales que los hacen muy útiles. Tenemos dos tipos de MOSFET, el de tipo de empobrecimiento, el tipo D, y el de enriquecimiento, el tipo E. Ya veamos la construcción del MOSFET de tipo B. Ya, bien, aquí ustedes pueden ver el MOSFET cómo luce, ¿no? Tiene también sus capas N y sus capas P, ¿no? Pero se le añade también un material adicional que es este óxido de silicio, ¿no? Que es un material aislante. Aísla la compuerta de los materiales semiconductores, ¿ya? Del canal N, ¿no? Por donde circula la corriente. Ya el canal N es por donde la corriente va a tratar de circular.
Si nosotros estrechamos ese canal, la corriente ya no circula. Entonces, por aquí es por donde la corriente circula. Viene desde drain y se va hacia source, ¿no? Entonces, el drain y el source del MOSFET se conectan a regiones con dopaje tipo N. Estas regiones con dopaje N ya están conectadas a través de un canal N, ¿ya? Que es este que ustedes ven aquí. En este canal se conecta la compuerta o gate, ¿ya? Por medio de un aislante de silicio, de óxido de silicio. Bien, el material dopado tipo N yace sobre un sustrato, ya un sustrato dopado tipo P, que puede tener un terminal de conexión adicional llamado sustrato SS. Bien, eso con respecto a los MOSFET, ¿no? Son bastante utilizados los MOSFET, ¿ya? Y aquí ustedes ven la estructura. Básicamente el MOSFET también lo pueden hacer trabajar en esos modos, ¿no? De amplificación, de corte, de saturación, ¿ya? Y son estos dispositivos FET, los transistores FET, son los que se emplean por lo general en los semiconductores, en los chips, ¿no? Que ustedes tienen dentro de los aparatos electrónicos, ¿ya? Son más rápidos, al trabajar con voltaje trabajan mucho más rápido que los transistores que trabajan con corriente, como los BJT. Ya su respuesta dinámica es mucho más rápida. Entonces, por eso suelen ser especialmente utilizados en estos dispositivos.